Bueno, ya damos inicio a este tema, hablamos de las dispensaciones. El martes pasado hablamos de qué era una dispensación y yo estoy completamente seguro que ya la iglesia sabe que es una dispensación, ¿verdad que sí? Amén. Gloria al nombre de Jesús. Una dispensación es un periodo de tiempo en la historia en que Dios ha administrado, ha revelado, ha tratado con la humanidad. Amén. Entonces vamos a ver la primera dispensación y la he titulado esta enseñanza en el nombre que tiene la primera dispensación, que es dispensación de la inocencia. Amén. Dispensación de la inocencia. Antes que nada quiero que recordemos que cada dispensación tiene unas características. Amén. Cada dispensación, recuerden, tiene un pacto entre Dios y la humanidad. Tiene un juicio, muy bien. Tiene una señal de ese pacto. Bueno, el juicio es por no cumplir el pacto. Hay una señal para corroborar, confirmar ese pacto. Hay unas personas específicas con las cuales Dios trata. Amén. Y si no estoy mal, creo que esos son los puntos que vamos a mirar en esta dispensación de la inocencia. Esta dispensación, hermanos, corresponde entre la creación del ser humano, amén, hasta que Adán y Eva fueron echados del huerto del Edén, amén. O sea, ese periodo de tiempo, desde que Dios crea todo hasta que saca a Adán y Eva del huerto del Edén, ese periodo de tiempo lo llamamos dispensación de la inocencia. El nombre corresponde a que Adán y Eva eran inocentes, amén. Adán y Eva representan la humanidad en ese momento, eran los únicos seres humanos vivientes en ese momento, entonces ellos eran inocentes. Esa dispensación es de la inocencia. Mirándolo en las escrituras, es lo que corresponde desde Génesis capítulo 1 hasta Génesis capítulo 3. Amén. O sea, 3 capítulos de la Biblia corresponde a la dispensación de la inocencia. ¿Hasta ahí vamos bien? Gloria al nombre de Jesús. Por supuesto que las personas específicas en este momento es Adán y Eva. Amén. Que fueron llamados varón y varona. Amén. Luego Adán cambia el nombre de su mujer, de varona a Eva, ¿verdad? Porque era madre de todos los vivientes. Amén. Entonces vamos a ver un poco la condición, porque es importante saber el estado, la condición en la que se encuentran ellos, para comprender por qué Dios les habló como les habló, por qué Dios permitió lo que permitió, para comprender el ambiente en donde se encuentra esa dispensación. Entonces, hermanos, estamos hablando de que Dios creó todas las cosas habidas y por haber. Amén. Todo el universo lo creó Dios, creó diferentes seres vivientes, creó un ambiente totalmente perfecto para la vida. Amén. Es decir, que Adán y Eva vivían en un planeta Tierra sin contaminación. La tierra no tenía que ser labrada ni trabajada. No, la tierra solita daba sus frutos. Amén. Era una tierra fértil, era una tierra buena. Los animales, hermanos, no se atacaban los unos a los otros. Amén. Los animales respetaban al ser humano. Era un entorno perfecto para la vida. Tenemos que tener claro que Adán y Eva fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Amén. Esa imagen y semejanza está hablando de algo espiritual, algo moral. Entonces, Adán y Eva fueron creados perfectos, hablando espiritualmente. Fueron creados bondadosos, fueron creados con amor, fueron creados virtuosos. Amén. Pero también fueron creados con la capacidad y la autoridad de elegir libremente. Amén. Dios no quería a unos robots, sino a personas que pudiesen elegir. Eso es lo que hoy en día llamamos libre albedrío. Amén. Entonces estamos hablando que hay dos personas en un entorno perfecto, ellos también perfectos, santos, puros, inocentes, y todo parece que va muy bien. Amén. ¿Cuánto damos alabanza al Señor? Entonces noten que la relación de Dios con esta nueva criatura, con este hombre, esta mujer, es una relación muy directa. Dios tiene una amistad, entabla una amistad con ellos.
Ellos oían, amén, audiblemente en sus oídos oían la palabra de Dios, amén. Podían hablar con Él, tenían libertad de adorarlo, tenían libertad de servirle, tenían libertad de conocerlo. Ellos lo llamaban y el Señor se presentaba delante de ellos, amén. Esto es importante para nosotros comprender que ellos no tenían ninguna, podemos decirlo, ningún obstáculo para acercarse a Dios. Pero al mismo tiempo Adán y Eva eran inocentes. ¿En qué sentido? En relación al pecado. Ellos no sabían qué era el pecado, ni mucho menos iban a saber cuáles eran las consecuencias del pecado. Amén. Por eso decimos que esta es la dispensación de la inocencia, porque ellos eran inocentes. Sepan también, hermanos, que ellos tenían una provisión completa. Eran ricos, eran multimillonarios, amén. Todo lo necesario para vivir, Dios se lo había dado. Entonces noten que no necesariamente tenemos que tener todo para ser fieles a Dios. Adán y Eva, teniéndolo todo, incluso en cuanto a su conocimiento de Dios, en cuanto a su estabilidad física, a su estabilidad moral, a su estabilidad económica, lo tenían todo, pero aún así le fueron infieles al Señor. Amén. Entonces, Dios aquí en esta dispensación, ya sabiendo las características de las personas específicas, Dios hace un pacto con Adán que representa a la humanidad. Este pacto se le nombra o se le conoce como el pacto edénico, porque se le hizo a Adán. Amén. De una manera resumida, el pacto abarcaba algo muy sencillo. Ellos sencillamente tenían que obedecer a Dios. Ya está. Eso es lo único que tenían que hacer, obedecer a Dios. Dios les había dado todo, Dios les había dado la provisión, Dios los alimentaba, Dios los bendecía, tenían una relación con Dios. Lo único que tenían que hacer era obedecer a Dios. Pero dentro de cada pacto hay unos puntos fundamentales, amén, que vamos a ver cuáles eran los puntos de este pacto. Voy a comenzar desde el capítulo 1, verso 26 en adelante, para que vayamos viendo qué características tenía este pacto. Dice el verso 26 que hizo al hombre hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dentro de ese pacto, Dios le había dado al hombre el señorío sobre las criaturas. Adán le decía a los animales, vayan para allá y hagan eso, y los animales le obedecían. Amén. Él era señor, Adán era señor, no era cualquiera. Adán era señor de la tierra. El ser humano, hermanos, estaba arriba de todo sobre la tierra. Le decía al león, mire, vaya para allá y tráigame ese cachorro, y el león le obedecía. Era señor de todos los animales, tenía que enseñorearse. Amén. El versículo 28 dice, y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces, en las aves de los cielos y en las bestias. El segundo punto de este pacto era el procrear. Amén. Dentro del pacto de la inocencia, noten bien que Dios ya tenía pensado que ellos procrearan. Amén. Es decir, que ya Dios había aquí entablado lo que era el sexo dentro del matrimonio, porque Dios estableció en ellos el matrimonio. Amén. Y aquí vemos principios que Dios da a la humanidad. Vemos que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Así lo estableció Dios. Entonces miren que aún en su inocencia, Dios tenía propuesto en ellos que procrearan. Amén. Que se multiplicaran, que fructificaran. Gloria al Señor. ¿Cuánto damos alabanza al Señor? Gloria a Dios. Dentro de ese orden también estaba la orden de poblar la tierra. Amén. Ellos tenían que multiplicarse, pero tenían que poblar la tierra. Gloria al Señor. El verso 30 dice, y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será ¿para qué? Para comer, y fue así. Noten pues que Dios les permitió comer ¿de qué? De todo animal. Amén. Pero yo quiero que nosotros veamos, ¿en qué dispensación estamos? Inocencia. En esta dispensación Dios le permite a Adán y Eva comer de todo animal. Pero mire lo que dice Levítico capítulo 11, tengan la bondad.
Me voy a adelantar a Levítico capítulo 11 para que veamos un paralelismo entre estos dos textos. Y Levítico capítulo 11 dice así: Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: Hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y el que rumía, este comeréis. Pero de los que rumían, que no tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, la liebre, el cerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo el capítulo 11 de Levítico hace una prohibición de animales que pueden comer y animales que no pueden comer. Entonces nosotros vemos esto y vemos un paralelismo y cualquiera diría, bueno, se está contradiciendo la Biblia. En Génesis nos dice que podemos comer de todo animal y en Levítico nos dice que nos prohíbe algunos animales. Amén. Pero entonces si entendemos en qué dispensación Dios lo está diciendo, entonces vamos a comprenderlo. Amén. Entonces esta dispensación en Levítico está en la dispensación de la ley. Amén. Donde Dios estableció unas cosas, pero la dispensación de la inocencia, Dios le permitió a Adán y a Eva comer de todo animal. ¿Por qué? Porque el pecado no había entrado todavía en la tierra. Amén. Demos alabanza al Señor. Gloria al Señor. Hasta ahí entonces Dios le dio orden de señorearse, de procrear, de poblar la tierra, le dio provisión divina, podía comer de lo que quería y también tenía orden de trabajar. Génesis capítulo 2 versículo 15, amén, porque el trabajo no llegó por el pecado, el trabajo es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Y aún en su inocencia Dios mandó a Adán a trabajar. Y dice el verso 15 del capítulo 2 de Génesis: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara, y que y lo guardase. Labrarlo y guardarlo. Es decir, que esa era la misión de Adán: cuidar el huerto del Edén y protegerlo. ¿Por qué? Porque había un enemigo. Amén. Es decir, que la misión de Adán era estar atento para ver que no entrara el enemigo. Entonces, dentro del pacto edénico, Adán tenía que labrar el huerto del Edén, que no era muy complicado porque de por sí el huerto daba sus frutos por sí solo, pero tenía que guardarlo de que entrara en él el enemigo. ¿Amén? Eso abarca todo el pacto edénico. Y entre todas esas órdenes y entre todas esas bendiciones solamente había una prohibición. Solamente una prohibición. Génesis 2:16 dice: y mandó Jehová al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Amén. Es decir, era la única prohibición. El pacto sencillamente era obedecer a Dios y todo estaría bien. Amén. Dios, como les he comentado, siempre ha dado una señal para confirmar sus pactos. Normalmente esas señales son visibles, señales que el hombre puede ver, que puede palpar. En este caso, la señal del pacto edénico es ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. Mientras no tocaran ese árbol, el pacto estaba cumplido. Mientras no tocaran ese árbol, entonces Dios les seguiría bendiciendo, Dios les seguiría ayudando, la tierra seguiría dando sus frutos, ellos seguirían comiendo de todo animal, amén, seguirían siendo inocentes y libres de pecado. Esa era la señal del pacto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, que era algo visible. Ellos podían ver y decir: eso no lo tocamos y ya está, todo está bien. Pero llegó el fracaso. Amén. Llegó el fracaso. Génesis capítulo 3 comienza a relatar el fracaso de Adán y Eva, y todo comienza por el descuido de Adán. El descuido de Adán de permitir que el enemigo entrase fue lo que dañó el pacto. Amén. ¿Sí me estoy dando a entender, mis hermanos? Es decir, que Adán comenzó a dañar el pacto en el momento que su trabajo lo descuidó. El trabajo de Adán era guardar el huerto del Edén, proteger el huerto del Edén, que no entrara la serpiente a engañar. Amén.
Entonces la serpiente, como sabía que Adán era el que guardaba el huerto, el que cuidaba el huerto, entonces vio a la mujer descuidada, vio a la esposa de Adán descuidada, y fue y habló a la mujer. Amén. El enemigo siempre va a intentar dañar los pactos de Dios con una sola cosa. Recuerden que lo que nos mantiene en los pactos de Dios es la fe, siempre ha sido la fe. La fe es lo que nos ha sostenido siempre. Amén. Entonces, si el enemigo nos daña la fe, entonces nos va a dañar nuestro pacto con Dios. Porque el hombre va a cumplir el pacto con Dios siempre y cuando crea en lo que Dios le está diciendo. Entonces, ¿cuál era el mandamiento? No cojan del árbol porque van a morir. Ya está. Entonces la serpiente lo que hizo fue intentarles cambiar eso y decirle: Dios está mintiendo. No vais a morir. Tóquenlo, cómanlo, que no les va a pasar nada. Amén. Y eso es lo que el enemigo hace hoy en día también en esta dispensación. Intentar decir: no necesitamos a Cristo. Ese pecado es muy pequeñito, no va a pasar nada. Las consecuencias no es así. Lo que dice el pastor no es. Amén. Pero aquí hay hombres de Dios, ¿verdad? Amén. Y mujeres de Dios, que estamos atentos a que la serpiente no entre en nuestra vida y no entre en nuestro hogar y a nuestra familia. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Gloria al nombre de Jesús. Porque en el momento en que la serpiente entra y engaña, entonces lo prohibido para Dios y lo prohibido para nosotros se hace apetecible a los ojos. Entonces dice la palabra del Señor que Eva vio ese árbol apetecible. Lo que Dios dijo que no era bueno, lo que Dios dijo que no comieran, lo que Dios dijo que no hicieran, comenzó a ser apetecible, comenzó a ser deleitoso para Eva. Pero todo comenzó ¿por qué? Por un descuido del trabajo de Adán. Y hoy en día hay trabajo para nosotros, hermanos, en los hogares. Amén. Necesitamos padres de familia que oren en sus casas, que enseñen la Biblia en sus casas, madres que doblen rodilla y clamen por sus hijos, por su esposo, por su casa. Amén. Todavía hay trabajo, porque la serpiente, hermanos, quiere entrar. Amén. ¿Cuánto damos alabanza al Señor? Entonces la mujer toma del fruto, le da a comer a su marido. Amén. Y dice la palabra del Señor que fueron abiertos sus ojos y ellos comenzaron a conocer que estaban desnudos. Ahí es cuando se pierde la inocencia. Amén. Se pierde la inocencia. Ellos pierden en ese momento la inocencia y Dios quiere tratar con ellos. Adán y Eva se esconden y Dios comienza, entre paréntesis, a buscarlos, porque Dios sabía dónde estaba. Pero Dios siempre le da oportunidades al ser humano, no importa la dispensación que sea. Y Dios le dice: ¿dónde estás, Adán? Y Adán escondido, porque a veces pensamos que nos podemos esconder de Dios. Cuando hacemos algo que no está bien, ¿por qué? Porque nos descuidamos, pero luego se nos abren los ojos y nos dimos cuenta de la consecuencia. Entonces en ese momento queremos como que escondernos de Dios, pero Dios nos da chance, Dios nos da, ¿verdad?, cabida. Dios nos dice: ¿dónde estás? Amén. ¿Dónde estás? ¿Dónde te has metido? ¿Y qué hace el ser humano siempre que Dios se le pone enfrente y comienza quizás a no acusarlo, pero sí a mostrarle su error? Le echarle la culpa a otro. No fui yo, fue ella. No fue ella, fue él. No fueron los dos, no, fue la serpiente. Le echamos la culpa al otro. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Ellos se comienzan a culpar, hermanos, pero ya el daño está hecho. Amén. Ya el daño está hecho y comienza a entrar el pecado. Porque el pecado, ¿qué es? El pecado es la desobediencia a Dios. Y el pecado trae consecuencias que Adán y Eva no creyeron que era verdad. Y aquí entra entonces, hermanos, el juicio. Porque escúchenme bien, aunque Dios es bueno, bondadoso, misericordioso y perfecto, Dios es justo. Y siempre va a hacer justicia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, la desobediencia al pacto trae juicio. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho pacto con el hombre. Si el hombre desobedece a ese pacto, hay juicio. ¿Y cuál fue el juicio que cayó? Maldición y muerte. Amén. Comenzó a entrar la maldición, comenzó a entrar la muerte, ¿verdad? Ellos fueron expulsados del huerto del Edén, expulsados de ese ambiente perfecto. Amén.
entró lo que llamamos la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? Pues que ellos hablaban directamente con Dios. Ellos se arrodillaban y Dios estaba allí al lado de ellos. Era solamente pedirle algo a Dios y Él ya le mostraba su voluntad. Pero cuando se muere espiritualmente, entonces se crea una división, una separación. Amén. Entonces lo que comenzamos a ver que era bueno, lo comenzamos a ver malo. Y lo que era malo, lo comenzamos a ver bueno. Es decir, el pecado nos trastorna todas las cosas. No podemos acercarnos a Dios, nos cuesta acercarnos a Dios. Es un peso, es una pesadez, es un cansancio, aburrimiento podernos acercar a Dios. Eso es la muerte espiritual. Amén. Las bendiciones de Dios se alejan de nosotros porque dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Porque como Dios es santo, hermano, y quiero que entendamos esto, como Dios es santo no puede habitar donde hay pecado. No porque Él no quiera, sino que porque si la presencia de Dios, su Espíritu, cae sobre un hombre pecador, lo mata. Es como si cayese un fosforito en un montón, hermano, de gasolina, se enciende completamente. Así es la presencia de Dios con el pecado, le enciende, lo quema. Amén. Por eso entonces Dios tiene que primero quitar ese pecado. Entonces ellos murieron espiritualmente y aparte de eso entró la muerte física, porque el propósito de Dios es que seamos eternos. Por esa maldición, por ese el juicio del pacto edénico fue la muerte espiritual, la muerte física. También Dios estableció que la mujer iba a dar parto con dolor. Amén. Es decir, el dolor del parto es por el juicio del pacto edénico. Dios también maldijo la tierra y le dio trabajo forzoso al hombre. Es decir, la tierra le iba a costar dar sus frutos. ¿Cuánto damos alabanza a Jesús? Entonces vemos que está el pacto, están las personas específicas, está la señal del pacto, pero también está el juicio. Amén. Siempre va a haber juicio cuando un pacto, hermanos, no es cumplido. Amén. Pero aún así, hermanos, en el amor y la bendición de Dios, Dios le da al hombre en esa situación. Ustedes imagínense a Adán y Eva todo lo que perdieron. Imagínense la situación en la que ellos se encuentran. Ellos miran atrás, ven el huerto del Edén, ven todo eso perfecto, ven a Dios y dicen, hemos perdido todo. Ustedes se imaginan la angustia de Adán y Eva. ¿Qué va a hacer de nosotros? ¿Ahora qué haremos? Ahora vamos a depender de nuestras propias fuerzas y Dios no nos va a ayudar. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a hacer de nosotros? Vamos a morir. Pero ahí en medio de ese caos, y me encanta porque me gusta Dios, porque en medio del caos a Él le gusta moverse. Y ahí en medio de ese caos, hermanos, viene una promesa. Y en esa promesa es la primera vez que se habla de Jesucristo. Porque como les he dicho, a Jesucristo se le nombra desde el Génesis al Apocalipsis. Y Génesis capítulo 3, versículo 15 dice, en medio del caos Dios da una promesa y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, porque el Señor también enjuició a la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Amén. Noten que esta promesa en sí está dando a entender que iba a venir uno que le iba a pisar la cabeza a la serpiente. Esa fue la promesa de Dios, que de una mujer iba a venir una simiente que no se iba a dejar engañar por la serpiente. Y cuando Adán escucha eso, hermanos, cuando Adán escucha esa promesa, a Adán se le enciende el corazón, porque dice, no todo está acabado. Hay esperanza, porque la fe de nosotros, hermanos, descansa en las promesas de Dios. Nuestra fe no es vaga, nosotros no estamos creyendo cosas vanas, no, nosotros estamos creyendo lo que Dios nos ha prometido, y eso es lo que lleva a la salvación. Y Adán, hermanos, se salvó por creer
en la promesa de Dios que iba a venir un Salvador, de la simiente de la mujer. Adán dijo, no, pues si esto es así, vamos a seguir luchando. Si esto es así, vamos a seguir adelante, aleluya. Hermano, no sé si en algún momento llegue caos a tu vida, pero aférrate a las promesas de Dios, aleluya. Y te aseguro en el nombre de Jesús que algo va a palpitar aquí, que te va a hacer mover y vas a seguir luchando y batallando y acercándote a Dios. Alguien que le dé un aplauso al Señor en esta noche. Gloria al nombre de Jesús. Pero Dios aquí da también un principio. Génesis 3, tengan la bondad. Gloria al nombre de Jesús. El versículo 21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué le hizo? Túnicas ¿de qué? De pieles, y los vistió. Aquí el Señor le está dando un ejemplo a Adán. Le está mostrando cómo va a cumplir la promesa. Porque el Señor, para poder hacer túnica de pieles, tuvo que sacrificar a algún animal, amén, para poderlos vestir. Pero el animal no tenía la culpa. El pecado lo cometió Adán y Eva. ¿Por qué matar a un animal? Porque Dios le estaba mostrando allí a Adán y Eva de que lo que Dios dice se tiene que cumplir. Y Dios dijo, si cogen del árbol de la ciencia del bien y mal, tienen que morirse. Pero hay una opción, un sustituto. Que alguien tome el lugar por tu pecado. Entonces cogió a ese corderito y le dijo, mira, Adán, este corderito va a morir por ti y por Eva. Y sacrificó al cordero. Bueno, permítanme usar la imaginación. Digo, un cordero, puede haber sido cualquier otro animal. Y mata a ese animal, ese cordero en este caso, y les hace unas túnicas de piel. Le dice, asimismo, cuando ese animal tome el lugar de ustedes, los voy a cubrir. Voy a cubrir su pena, voy a cubrir su desnudez, voy a cubrir ese pecado. Amén. Por eso fue cuando Juan el Bautista vio a Cristo acercándose al Jordán y le dijo, ese es el Cordero de Dios, ese es el sustituto que Dios nos ha dado, aleluya, para que nosotros no muramos y para que Él nos abrigue y nos cubra la vergüenza, aleluya, alabanzas al nombre de Jesús. Desde el principio Dios estaba planeando la salvación, alabanzas a Jesús. Y esa fe en esa promesa fue lo que hizo que Adán y Eva siguieran adelante luchando y esperando al Salvador. Amén. ¿Cuántos pueden darle una alabanza al Señor? Y ahí termina la dispensación de la inocencia. Con un pacto, una señal del pacto, unas personas específicas y un juicio por ese pacto. Pero quiero que sepan, hermanos, que en medio del fracaso del hombre, Dios da una salida. Amén. Amén. Dios da una salida. Y está en sus promesas. Dios es bueno y aprovechemos esas promesas de Dios, porque Dios siempre nos va a querer rescatar. Salvación es lo que Él es. Amén. Gloria a Jesús. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza. ¿Y por qué no oramos y le decimos al Señor, Señor, ayúdanos a guardar nuestra vida, a guardar nuestra casa, a guardar a nuestros hijos, a estar atentos, amén, a ser obedientes, a creer en tus promesas, aleluya? ¿Cuántos quieren hacer esta oración conmigo? Adán falló quizás por no guardar su Edén, no guardar su casa, pero aquí nosotros vamos a guardar nuestra casa. No vamos a permitir que ninguna serpiente entre y nos engañe. Vamos a creerle a Dios, aleluya.